Vamos por orden, porque si no, no se entiende. No podemos empezar por el final. Vamos por el principio. Eso. Acá está. Esto de Milei es tremendo. Fracasó el peor acto, peor organizado, peor pensado, peor manejado, todo un acto vergonzoso. Toda la culpa de él, de su hermano y de Kikuchi. Y ahora Milei dice que fracasó el acto en el Porvenir por culpa de Kicillof y la AFA. Increíble. Denunció al frente de todos a la AFA y destrozó a Malatón. El candidato libertario denunció graves actitudes del frente de todos en conjunto con la AFA. Yo quiero ir a ver, mostrarme la nota. ¿Qué hizo? Dicen que la policía estaba cortando un puente. No, es una cosa de locos. Te cuento lo que pasó. El gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo un arreglo con la AFA para poner el partido de Lanús sabiendo la cercanía entre ambos estadios y todas las limitaciones que eso genera en cuanto a la seguridad. Dice Milei, mirá, pero no terminó ahí. Según el Economista, el viernes 10 de junio se ubicó estratégicamente un retén policial para frenar varios micros, no todos, con personas que se habían organizado para llegar al estadio del Porvenir, en la ciudad de Herli, que se encuentra entre los partidos de Avellaneda y Lanús. Esto es falso. Mentira, no hubo ningún libertario que no pudo llegar. No hubo ningún micro frenado por la policía. Es un delirio directamente. Mira, dice, frenaron los micros de gente que venía para el estadio. Un operativo en el puente para bloquear el paso de muchos micros. Digo, este tipo entró en la fase delirante total. Bueno, ya estaba en esa fase, ¿no? No se puede decir que no estaba en la fase delirante. Pero esto es una desconexión con la realidad, pobre Milei. Está re loco, de verdad, re loco. Mirá lo que le contestó Maslatón. Maslatón, sobre este tema. Ahora sí, vamos. Esto es falso, dice Maslatón. Ninguna autoridad frustró la llegada de micros de la Libertad Avanza al acto de Herli del viernes pasado. La poca concurrencia fue 100% culpa de los irresponsables de Karina Milei, Carlos Kikuchi, con sus ofensivas contra la militancia. Nadie creerá esta mentira. Entró ya en la locura total Milei. Inventa un operativo policial que le impidió llegar. Arrancaron el acto 2 horas después, porque creían que la gente no llegaba. Ya van a llegar, ya van a llegar, ya van a llegar. Arrancaron 2 horas después y nunca llegó la gente. Fueron como el general Alaiz, que estaba llegando. Bueno, así fueron los fanáticos de Milei. Nunca llegaron. Llegaron menos de 1.500 personas. Más de Maslatón. El viernes hubo un acto y obviamente que fue poca gente, porque el ambiente interno está arruinado. Yo traté por todos los medios de hablar con Milei. Hablo, le digo esto, ya me tenés que pegar la vuelta. Sacá a esta gente, pone a Kikuchi en prensa, a tu hermana que sea tu futura primera dama y la jefa de protocolo, lo que vos quieras. Pero no puede hacer operación política porque no conoce el tema. Y además estas cosas que decide el periodismo, los órganos, dejalo de lado, relancemos la campaña. Pero bueno, ahora, a veces en política vos conocés el fenómeno, sí, el entorno que hay alrededor de una persona. Hay mucha teoría, dice que el que está entornado quiere ser entornado. Bueno, no sé. Lamentable todo lo que está pasando, lamentable. Ojalá, digo, porque también el espectro político argentino tiene que tener un partido de derecha. Ojalá muchos de los que se ilusionaron con Milei sigan haciendo política. Tal vez algo aporten algún día, no sé, tengo mis dudas, pero bueno, tienen que existir como existen todas las corrientes políticas. Ahora, el que no va a llegar a nada, y además yo se lo dije a Maslatón y me lo reconoció, yo acá le dije a Maslatón, Milei te va a frustrar, te va a traicionar, porque Milei es un personaje que no puede sostener nada, no tiene estabilidad emocional para sostener un proyecto político, no sabe hacerlo, ni es capaz de hacerlo, lo único que quiere es ser famoso. Tiene un ego más grande que su pelo. Y bueno, ahí está y él me dijo, sí, tenías razón. Me lo dijo hoy, charlando en privado. Bueno, señores, cambiemos de tema. Hay noticias económicas importantes. Voy a hablar con Claudio Lozano, director del Banco Nación. Dice Lozano si me quedó algo por decir. No, creo que lo dije todo, ¿no? Claudio, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Claudio, ¿qué está pasando en la economía? Hoy 5%, 5,1% de inflación, últimos 2 meses de baja. ¿Es bueno? ¿No es tan bueno? No, yo creo que el empuje fuerte que tuvo el impacto del conflicto bélico sobre alimentos y energía con los precios en el mundo tocó un techo y consecuentemente esto produjo
un ligero declive, digamos. Pero se reían cuando algunos decían que era un problema de inflación mundial. Se reían, decían, no, nada que ver. Pero yo creo que, digo, nosotros tenemos un agregado de inflación mundial a una situación inflacionaria propia. Obvio. Por lo tanto, lo que digo es, este ligero descenso tiene que ver con que a nivel mundial ese empuje que produjo la inflación en alimentos y energía como consecuencia del conflicto bélico ha tocado estos ciertos límites. ¿Puede seguir bajando? Tenemos igual los problemas nuestros. Obvio. ¿Puede seguir bajando la inflación, Claudio? Depende de lo que se haga. Haciendo lo que se está haciendo ahora. Haciendo lo que se está haciendo ahora, yo veo muy difícil que baje. Puede tener un descenso y aparte creo que la situación internacional, del mismo modo que puso un límite en esto, aparecen otros problemas en el horizonte que tienen que ver con la suba de la tasa de interés internacional, la suba que potencialmente puede hacer la Reserva Federal, el impacto de esto en términos de adelantar procesos de recesión mundial, el impacto negativo sobre los precios de los productos que coloca la Argentina. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que baje aún más la inflación? Mira, yo creo que nosotros necesitamos 3 niveles. Tenemos que tener defensa respecto a los precios internacionales. Ahí hace falta un sistema de retenciones. Está claro. Necesitamos aplicar a rajatabla la ley en el control de los mercados oligopólicos y creo que hay que avanzar en un fenómeno que corte con la inercia y eso implica algún tipo de congelamiento de las principales variables de la economía argentina. Me parece que esos 3 elementos son indispensables. Y faltan. Hay que decir acá, Faltan en este momento los 3. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, digamos, una clave de cualquier estrategia antiinflacionaria es el poder político. Hay que entender acá que la inflación no es un fenómeno solamente económico. Se expresa en la economía una disputa que existe en la sociedad por el reparto del ingreso generado. Poner un orden en ese reparto supone una estrategia que tenga poder político para llevarlo adelante. Incluye poner en caja a los Federico Brown de la vida, Por supuesto, por supuesto. Por eso digo que 3 niveles. Retenciones, disciplinar el comportamiento de mercados concentrados, oligopólicos, manejado por conglomerados. Cada mercado es un mundo. Y tercero, está claro, frenar la inercia. Vos explicás muy bien la economía. ¿Podrías explicar el lío que hay con los bonos, lo que pasó? Hoy salió en busca de plata el Ministerio de Economía. Para gente que no es experta, ¿cómo lo explicarías? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Mirá, lo que está pasando es que tenemos una economía. Argentina está en una situación de fragilidad. Fragilidad, por un lado, externa. Tenemos ahí un acuerdo con el fondo que no nos deja ocuparnos del tema principal. Lo acabamos de decir. El tema principal es la inflación y el acuerdo con el fondo es un acuerdo inflacionario. Y tenemos, por otro lado, un Estado que necesita para su funcionamiento financiar deuda. Y la verdad que en todo este proceso el acumulado de deuda interna ha sido importante. En ese contexto, cuando aparecen ruidos en el campo político, y por ejemplo aparecieron funcionarios que fueron ministros de Economía de la gestión anterior y que dijeron que si el gobierno podía defaultear la... Claro, no, dijeron que si ellos fueran gobiernos, reestructurarían la deuda interna. Obviamente, pánico. Eso genera algún problemita. Y el otro porque elemento, además, con el antecedente que ya lo hicieron. Claro, y además de esto, tenés una coyuntura internacional donde la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos naturalmente tiende a que haya capitales que desarmen sus posiciones acá
y tiendan a irse. Consecuentemente, los que están en bonos en Argentina pueden decidir irse o decirle al Estado argentino, quiero plazos más cortos o quiero tasas de interés más altas. Hoy salió, ¿cómo le fue a Guzmán hoy en el mercado? Hoy le fue razonable, pero creo que era muy poco dinero el que estaba en juego. El tema de fondo lo tenemos. Pero ofrecía tasas buenas, ¿no? Ofrecía tasas buenas. Sí, las tasas buenas son tasas altas. Muy altas. Y eso en todo caso lo que hace es complicarnos la perspectiva del crecimiento económico de la Argentina. Sí, claro. O sea, en tanto y en cuanto el modo de resolver la situación que tenemos sea vía aumento de la tasa de interés, lo que se acelera es el planchar la economía. Sí, se enfría la economía. Lo están haciendo en Estados Unidos además también, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos problemas. Hemos tenido inconvenientes con una recuperación de 10 puntos porque se hizo en un contexto de desigualdad. Si encima además no tenemos tasa de crecimiento, nuestro problema es serio. Sí, o sea, es mejor crecer con igualdad, pero crecer con desigualdad es mejor a no crecer. Exactamente. Y yo creo que el ¿Vamos tema a no crecer? Yo creo que tenemos un problema. Mantener tasas de inflación de niveles superiores al 30% como si nada fuese, y estamos muy arriba de eso. Más del doble. La verdad es que es difícil conciliarlo con mantener un proceso de crecimiento. ¿Qué prevés que va a pasar con el dólar? El blue, ¿no? Porque el oficial está subiendo. Lentamente, pero está subiendo. El oficial está subiendo porque además hay una regla cambiaria establecida con el fondo que obliga a subir en relación con la evolución de los precios, que este es el punto que decía antes. Argentina tiene que resolver el problema inflacionario y el acuerdo con el fondo no se lo permite porque la obliga a una regla cambiaria que retroalimenta precios, la obliga a una actualización de tarifas y la obliga a la suba de las tasas de interés. ¿Entonces seguirá subiendo el blue? ¿Eh? ¿El blue seguirá subiendo? En el contexto internacional en el que estamos es muy probable que siga subiendo. ¿Y en el contexto nacional? Digo, en el contexto internacional es muy probable que tanto el blue como el MEP, como el contado con liquid tengan tendencias alcistas. Lo que me parece que hay que ver acá, para desmitificar muchas de las cosas que muchas veces discutimos mal, es que el shock de confianza que el acuerdo con el fondo iba a producir no existe. No existió? No tenemos más reservas por el acuerdo con el fondo, no tenemos fortaleza fiscal por el acuerdo con el fondo, no hemos mejorado la situación de inflación por el acuerdo con el fondo. ¿Y para qué lo firmamos entonces? No me lo contestes. No se achicó la brecha, lo que digo es, muchachos, discutamos en serio. Sí. Gobernar la economía es una estrategia nuestra, no lo resuelve el fondo. Otro día la seguimos, Claudio, gracias, muy amable. A vos. Señores, a la mesa, vamos. Señores, inflación de mayo 5,1. Tenemos todo el equipo, tenemos dos economistas expertos. Hugo Vázquez, bienvenido. Juan Enrique, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, es una buena noticia, muy buena noticia, no tan buena noticia, más o menos Es buena. una excelente noticia. No, pues sale. Es una excelente noticia. Un 5%. Una excelente noticia y me encantaría de que mis compañeros, hoy a la noche, por Ronnie, el señor que está al lado, que hace economía y que todo el mundo lo conoce, postulante al Ministerio de Economía, digan que es una excelente noticia. Y pues feliciten al ministro de Economía, Guzmán. Porque en 2 meses bajó 2 puntos de la inflación. Tenés la inflación más alta en los últimos 30 años. No importa, te hago una salvedad. Tenés 3 economistas expertos. Te salteaste y Aleandro es otro economista. Ahora sí. No nos ayuden, porque ellos son críticos de la política económica, son críticos de la política económica, ustedes dos. Él dice, lo tienen que celebrar. Yo no lo tomaría como para la chacota, ¿no? Porque hay gente que realmente la está pasando mal. Con el 5,1, que es el promedio, hay gente que está pagando los alimentos mucho más caros. ¿A vos te parece que yo a mí lo tomo para me parece la una chacota? falta de seriedad tratarlo tibiamente al tema, ¿no? ¿Qué es preocupante. tibiamente?
No, tibiamente porque te estás vos sabrás equivocando en tus vos sabrás cómo lo pronósticos. tratás, no vine a debatir con vos. Te estás equivocando en los pronósticos. Realmente es preocupante, Porque el 5,1 a mí no me pone contento. Guzmán bajó 2 y puntos realmente de ahí lo inflación escuchábamos a en 2 Lozano. meses. Claro que hay varias variables por atacar. Tiene que ver, La inflación tiene que ver. ¿Empezamos de nuevo? Heredada, Dale, la seguimos, guerra, dale, la seguí. pandemia, Macri. Pará, te van a contestar. contestar, No. te van a contestarlo sin Es contestar. una pésima noticia. Claro. 5% de inflación Claro. mensual es No. una pésima noticia en cualquier lugar del mundo y también en la Claro. Para Argentina. ustedes es una pésima No noticia. espiralizó. Lo bueno, para decir también, a favor del gobierno, es que no espiralizó. La inflación era una posibilidad que a partir del 6.7 de marzo, Y sí. con un contexto, lo decía Lozano en su momento, con un contexto internacional y local muy complicado, que Ustedes andaban por espiralizara. ahí. Mirá, Ustedes La andaban por ahí. inflación Para que te conteste, para que se te estabilizó, aunque realmente sigue siendo una tragedia. Un No, 5% mensual Comparto- es absolutamente una tragedia. Disculpame, Coincido con vos. Comparto lo que decía Lozano, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario. Eso queda clarísimo. Está pidiendo devaluación del dólar oficial. Si vos devaluás el dólar oficial, es clarísimo que te aumentan las importaciones y eso se traslada a precios. Eso que quede claro. Ahora, yo estaba investigando, hay que investigar, ¿no? El 3 de diciembre del 2021, Gita Gopinath, que es la subdirectora del fondo, secretaria del Departamento de Estudios, publicó un informe donde describe la inflación de Estados Unidos y no habla de un problema monetario, como hablan algunos economistas, porque no es un problema monetario que tiene el mundo, habla de un enfrentamiento entre la oferta y la demanda, de corte de suministro, de aumento de los fletes, y también describe lo que haría la Reserva Federal y cómo impactaría en el mundo. Y te lo voy a leer, Pablo, lo que dice la subdirectora del fondo en diciembre del 2021. Si la Reserva Federal actúa más activamente para atenuar los riesgos de la inflación, podría alimentar la volatilidad de los mercados y crear mayores dificultades. O sea, el Fondo Monetario en diciembre del 2021 Primero. dice lo que está pasando, dice lo que está ¿Sabés que pasando la en la gente no República Voy a- entiende voy a nada de lo decir- que No, decís, pará. Juan Enrique? Dos cosas. La gente no Lo estoy entiende diciendo nada para de que lo entiendas decís, vos primero. Lo que te Nada quiero decir entiende. que el Fondo Monetario en la República Argentina no va a bajar la inflación y eso ya lo tenemos clarísimo. Juan, Para, digo, me dejan terciar claro. con Nicolás Sí, del Caño, claro. que está Buen también diagnóstico. invitado hoy. Hola, Lástima Nico, que bajó. bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Muy ¿Bien? buenas noches. ¿Cómo lo ves vos? ¿Mala Mirá. noticia, buena noticia, más o menos? No, la noticia obviamente es mala para el bolsillo de la gran mayoría del pueblo trabajador. Es mala, ¿no? Porque ninguna paritaria aguanta con una inflación que ya está casi al 30% en los primeros 5 meses del año. Y es cierto, digamos que Argentina tiene problemas estructurales, la inflación sigue aumentando por esos problemas y también la situación internacional, claramente, ¿no? Que todos los propios medios internacionales plantean, ¿no? Y los pronósticos que va a ser peor aún de lo que ya estamos viendo, ¿no? Entonces, acá el problema que yo creo que hay que discutir es cómo se recompone el poder adquisitivo de la gran mayoría del pueblo trabajador, de los jubilados, de los trabajadores, es decir, cómo hacer, y frente a esa situación uno ve a una CGT, ¿no? La conducción sindical completamente paralizada, ¿no? Salvo algunas excepciones, trabajadores que están dando peleas, bueno, los trabajadores del neumático que vienen haciendo paros, vienen movilizándose, van a hacer una movilización el jueves que vamos a estar apoyando también, muy importante, los trabajadores desocupados. Digo, después hay una realidad donde hay una parálisis frente a una pérdida llevamos una pérdida muy importante del salario de trabajadores formales, informales, los trabajadores estatales, privados, con Macri y también bajo el gobierno de Alberto Fernández, también los jubilados. Entonces me parece que ahí hace falta una fuerte organización, un plan Bien. de lucha para conquistar una Bien. recomposición inmediata. Y por último decirte, nosotros tenemos un proyecto que hemos presentado, ¿no? que inmediatamente cuando el INDEC informa la inflación, se tienen que actualizar los salarios. Es decir, no puede ser, tiene que haber una actualización encantaría. inmediata. Sí, pero fíjate que los bonistas, por ejemplo, ¿no? Tienen Ellos sí se bonos ajustan. atados a la inflación. En es cambio, no se ata el salario, las jubilaciones a la inflación para que no pierdan más, ¿no? A ver qué dice Marcarián. No, a ver, unos datos para contentar un poco a Néstor. Es cierto que la inflación mensual en los últimos 2 meses ha caído, sin embargo, lo que decía antes, tenés el interanual en el máximo de los últimos 30 años, 60, algo. Digamos, la noticia lamentable es muy mala. Y mirando hacia adelante, a ver, ¿cómo es que la inflación interanual se acelera si el dato de este mes es mayor al dato del mismo mes del año pasado? Si vos vas a los 6 meses que nos quedan del año pasado, la inflación promedio fue de entre 2,5 puntos y 3 puntos. Ahora estamos en la mensual de 5. Sí, vamos a o estar sea, arriba. lo más probable es que durante los próximos 6 meses la inflación se te siga acelerando. Vos ves la inflación que estima el Banco Central vía encuestas y está dando en un 60%.
Esas mismas encuestas, el Banco Central te marca los top 10, o sea, los 10 mejores que generalmente aciertan. Ese top 10 te está dando en 68%. O sea, la situación es mala. ¿Vos decís que va a haber más inflación el mes que viene? La interanual muy probablemente sí. ¿Más que 5 o menos que 5? No. Néstor, no me hablé de interanual. Decime si va a bajar o va a subir. Interanual es una retrospectiva. Bueno, déjame que no me grite y le respondo. Aún cuando la mensual sea menor al dato de este mes, o sea, que sea menor a 5, la interanual va a subir. Obvio, está claro. A ver, Fernando. Bueno, Coincido, mira qué raro. Pablo. Y sí, porque los diagnósticos pesimistas que tienen en general, No es una parte pesimismo, de es la ciertos realidad, y determinados por favor, economistas, Néstor, la verdad es por más así. que seas La inflación optimista o está pesimista. bajando, la inflación está Bueno, bajando, le Néstor, guste a te quien le pongo- guste y le pese a quien le pese. para vos, sobre todo Borroni. ustedes. Esto es para vos, Borroni. Buenas Sobre noches. todo a ustedes. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El Gusto día de que verlo, vos- el día que vos me Gusto de verlo para que tire más mala noticia y más mala onda. Está día que difícil vos estar me al lado cor- de este hoy. El día que vos me corras a mí por izquierda. No, yo no te corro por izquierda. Te corro con datos. Digo, te voy a responder, sí, estoy contento que haya bajado la inflación, claro, porque quiero que a este gobierno le vaya bien. Creo No parece. que no es lo mismo en un partido de fútbol perder 5-0 que 2-0, pero perdés igual. Entonces, celebro que el ministro dijo hace unos meses va a ir bajando la inflación y la inflación está bajando. Sin embargo, yo me corro de todos los análisis puramente económicos porque no es una materia que entienda muy bien y lo que sí digo es que un 5,1 a un 5,7, si bien es para celebrar porque está bajando, en el bolsillo del trabajador no se ve ese índice chiquitito. Entonces, digo, me parece que es una buena noticia en términos del objetivo que se planteó el ministro de Economía, dijo va a ir bajando, bueno, ojalá siga así, pero dentro de un modelo económico que no termina de dar una puja distributiva. Y para mí el problema es la disputa por la puja distributiva. A mí el problema sigue siendo, sí, por ejemplo, y que ya que está Nicolás acá, después si quiere se lo preguntamos, ¿qué van a hacer si van a votar o no la renta inesperada? Me preocupa que existan los Peña Brown, eso me preocupa que creo que hace a la inflación. Me preocupa que no haya retenciones, que hace a la inflación. Después, sí, celebro que Está baje. contestado. Pablo, Mariano. Mirá, me parece que la voy con respuesta vos. debería venir asociada con alguna contextualización muy breve, porque la inflación no deja de ser un número, es una variable. El tema es qué pasa y qué impacto tiene esa variable Claro. en nuestra vida cotidiana. Entonces, la gravedad que tiene una inflación del 5,1% y la interanual y la que viene proyectada también de acá a fin de año, es hasta qué punto hace mella en el poder adquisitivo. Si vos tuvieras un mercado laboral donde toda la población económicamente activa estuviera empleada, estamos hablando de un escenario donde hay un importante volumen de empleo, pero si toda esa población económicamente activa estuviese empleada registrada, es decir, con niveles de formalidad muy importantes, y tuviese negociaciones salariales acordes a este nivel inflacionario, uno podría decir, bueno, la inflación no es buena porque nos pega a todos, pero al fin y al cabo es administrable. Ahora, en un país donde el 37, en el mejor de los casos, pues la verdad que estamos hablando del 50% de la economía es informal, donde de la población económicamente activa vos tenés 16 millones, 17 millones de personas, tenés solamente 6 millones a los que les alcanzan los convenios colectivos de trabajo del sector privado. Con lo cual tenés una enorme cantidad de gente que está desprotegida de esas negociaciones, ya sea porque está en una situación de informalidad o porque estando formalizado está regido por el monotributo social o el O sea que cuentapropismo. la inflación nos pasa por encima de eso. Y todos esos sectores están absolutamente desprotegidos respecto de este nivel inflacionario. Con lo cual, incluso aquellos que pueden negociar salarios, y te doy un anticipo, acaba de presentar la Unión Obrera Metalúrgica una revisión, un pedido de revisión anticipada de su paritaria para llevar el 45% que había alcanzado en marzo a 65%. Es decir, ¿Eso? eso, la Unión Obrera Metalúrgica, Mirá qué bien. el principal gremio Permitime industrial. decir solamente Sí, por esto. eso. Yo quiero ver el lunes si los restaurantes, cuando salgan los índices, ¿no? Si los restaurantes fueron menos gente, si la gente compró menos,
si hubo menos regalo para el Sí, Día del Padre, te si la gente viajó menos, si te los respondo. hoteles estuvieron menos llenos que el Te año respondo, pasado. te Yo respondo. lo quiero ver. Para eso ya hay datos. Yo Ya hay lo quiero datos, ver. Néstor. Escuchá, Sí, porque hay de hecho, datos. hay una de las razones, hay para uno de los que lo mecanismos sé. para cubrirse de la inflación que es gastar la plata, porque te la sacás de encima. Sí, de alguna manera yo creo que Todo el para talón arriba de está. Aquiles es lo que acabas de plantear. Digo, la inflación de los últimos meses ya impacta en consumo. Claro, pero- Definitivamente ya hay ¿Está datos bajando de el mayo. consumo? Sí, ya hay datos de Venta mayo que dan minorista de cuenta cambio ha caído, de venta en una supermercado caída. ha caído. ¿Caído cuánto? Comercio minorista de Te lo digo ya, supermercados. dame un segundo. Todavía no es 3,4 sensible, pero Came. de hecho, junio, mi preocupación respecto de junio, de julio, tiene que ver con el cambio en el componente de la inflación. Definitivamente la inflación, si se ameseta, en el mejor de los casos, se ameseta. Y es probable que lo haga. Ahora, va a cambiar seguramente el componente de la inflación. Va a estar explicado ya no tanto por demanda, que hasta abril era una de las explicaciones, sino por regulados, tarifas de luz, gas y agua a partir de junio, julio, claro. y incertidumbre. Dólar, lo que está pasando, lo que pasó hoy. Lo que Por las pasó dudas no ayer, preguntes más si eso- querés. no, sostener no, la no. discusión. No Eso preguntes diagnóstico porque diferente. Entonces, te chocás, digo, guarda. sí, definitivamente lo que acabas de decir, es decir, hay un sector de la informalidad, hay un importante sector de la población que informal, digo, que trabaja fuera de convenios, que no puede Muchachos, acompañar con poder hace de adquisitivo enero que la anuncian evolución el de la inflación. tsunami. Está Pero claro. Es de además, enero que junio y anuncian un julio tsunami. vas a Ustedes, tener por regulados Dios, Y la Hugo, presión del Hugo, dólar. perdón, nunca pará, llegó. sumemos, Enrique, sumemos pará, a esos pará. sectores jubilados, sumemos a esos Claro. sectores beneficiarios de planes sociales que van acompañando, si querés, la inflación, pero no le pero ganan el nunca. sector informal está peor. Bueno, Enrique, está claro que la... Pará, pará, vamos formula ordenadamente, al dale, y Congreso. voy con Nico Está después. claro que la inflación es un instrumento distributivo, ¿no? En el caso de la anónima, él decía que remarca todos los días, pero les paga a los proveedores a 90 o 120 días. O sea que él gana mucha guita. Como decía El Estado recién gana más, del Juan. Caño, los bonistas tienen Está el bien ser que y el Estado ganan gane guita. más. No, Los trabajadores gana más están con la congelados, inflación. como decía Mariano. Ahora, si vos querés bajar la inflación, tenés que sentar en la mesa del Fondo Monetario y decirle, mira, no podemos más devaluar, No no va podemos más el aumentar, acuerdo con el no fondo. podemos aumentar regulados, porque el Fondo Monetario te Es pide amigo. aumentar. El No puedes acuerdo con el aplicar fondo se tarifazos. cae solo, Pero Juan. recién lo Dale un par de dijiste. meses A ver, que se Si cae. vos el aplicás acuerdo- tarifazos, digo, Lozano dice que el liberás acuerdo el es regulado. inflacionario, Pero, señores. escúchame, A ver, así ustedes- no la vas a bajar en la lo que inflación. pasa es que Seguís haciendo una distribución yo creo- regresiva. Van a perdónenme, ganar yo- los Brown, van a Creo ganar que los bonistas medios- y los salarios yo van a creo que los medios perder. de comunicación, ustedes, me incluyo, nosotros, no estamos siendo lo suficientemente gráficos respecto a lo que está pasando en el mundo. Es decir, nosotros firmamos un acuerdo con el fondo. Pero tenemos que despegarnos. Nosotros firmamos un acuerdo con el fondo bien firmado, estuve absolutamente a favor, lo dije acá en público, había que firmar el acuerdo con el fondo. Ahora, eso se hizo antes de la guerra. El mundo, más allá de la guerra de... ¿Estás que de se acuerdo? sitúe Nos podemos sentar en nuevamente. Ucrania, Nos podemos sentar. digo, el acuerdo con el fondo es hoy, lamentablemente, más allá de que se puedan cumplir las primeras metas, y está bien que pase, es letra muerta, porque cambió el contexto internacional. Pará. El Para, en mundo- eso están todos de acuerdo. Ustedes dos, Te acabo de leer, Marcariani y Nicolás. te acabo de leer Yo que creo Guita la sociedad- opina no, lo contrario. Yo hoy. creo que la Opina lo sociedad, contrario. yo creo que todavía, incluso en los medios no se da esta discusión, no estamos tomando conciencia de lo que está pasando Pero que hay que y de discutir. lo que va a pasar en el mundo respecto Y no al podemos contexto. despegar, Sí, somos productores de el mundo energía, va- de alimentos. No, bueno. no puede ser que tengamos hambre Pero en la Argentina tenemos y le vendamos comida herramientas- a somos productores de energía, pero- somos productores de energía y de en alimentos. potencia. Y de ¿Sabés que alimentos. no lo de dice ni alimentos siquiera sí. la No, oposición? vamos a tener un Para, déficit. Enrique, lo que vos decís ni siquiera Vas lo a dice tener- la Pará. Este año vas a tener un déficit Dios mío, energético mamá. de entre 5.000 y 6.000 millones de Bueno, dólares. importemos Si el energía, Banco pero no Central- alimentos. ¿Y no, alimentos pará. qué me decís? Si el Banco Central no puede acumular $1 o puede acumular muy pocos dólares, ¿Y por qué? es porque Pará. estamos absolutamente deficitarios en materia ¿Para qué energética. tenemos que acumular dólares? Lo ¿Para que digo pagarle es- al fondo? pero, a ¿Para ver, qué tenemos que no, acumular para dólares? estabilizar la economía. Pará, Lo que- pará, Me No, esperan un para minuto, ¿cómo me está esperan diciendo un el minuto, acuerdo porque con el fondo? tengo una Obliga al Fondo pausa. Monetario. Tengo una Acumular dólares, pausa, Juan. tengo una pausa y voy a tener que volver con Nicolás del Caño después de la pausa. Venimos en un minuto, dale. De junio llega a la Rural Somos Pymes, el Congreso. Evento gratuito con inscripción previa. Si sos pyme, tenés que estar. Invitan Garantizar y Plan Médico del Hospital Alemán. De tu viejo podés heredar muchas cosas. El equipo de fútbol, sus pasos de baile, cocinar. Y también heredaste de tu viejo saber dónde están las mejores ofertas. Aprovechaste un 40% y hasta 18 cuotas sin interés en el mejor regalo para papá. Este Día del Padre está en Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. En junio, tu plata crece sin que hagas nada con una tasa nominal anual del 40%. Descarga Naranja X. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así
todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Hoy a las 23. Te vamos a sembrar muchas dudas y tratar de cosechar juntos algunas respuestas. ¿Quién empuja la corrida al dólar? ¿Cómo impacta en la inflación? ¿Cuánto influyen la tormenta global y la fragilidad local? En vivo, el titular de la UOM, Abel Furlan. Y además, habla Walter Smolarek, el hombre que denunció por golpista al jefe de la OEA en plena Cumbre de las Américas. Brotes Verdes, hoy a las 23. Por C5N, la realidad. Nos tenemos que juntar. ¿Y no sé este fin de semana? ¡Acá! Hace rato que me quiero juntar con la pared. ¿No me das una mano? El Pulpito te da una mano para mejorar tu hogar. El Pulpito es la solución ideal para azulejos, zócalos, cerámicos, cable canal. El Pulpito, más manos para mejorar tu hogar. Llegó Colón Selecto, un vino de buen color y gran sabor. Para quienes tal vez no tengan una bodega de vinos, pero sí una bodega de amigos. Nuevo Colón Selecto, un vino para compartir con tu grupo selecto de amigos. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Tenés los créditos que necesitas con las tasas más convenientes. Promos en supermercados, viajes, combustible, indumentaria y mucho más. Además, cuando abrís tu cuenta sueldo, te regalamos puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus de bienvenida para canjear por increíbles ahorros, premios y viajes. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Frank, el pueblo de Milcaut, está lleno de sabores para celebrar. Como nuestro dulce de leche, que gracias a su receta artesanal, pasada de generación en generación, tiene una consistencia única y un sabor verdadero. Milcaut, sabores para celebrar. Presentamos Ibumejoral Niños con ibuprofeno, porque a veces entre padres e hijos vemos mundos diferentes. Cuando el día está frío y lluvioso, ellos ven un sol radiante para salir a jugar. Para esas ocasiones existe Ibumejoral Niños. Ibumejoral para niños, tranquilidad para padres. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Señores, prometí darle la palabra a Nicolás del Caño sobre el tema del acuerdo con el fondo. Sí, en realidad vuelvo un poco a lo que se estaba diciendo, creo que lo decía Juan y también lo había dicho Lozano. El acuerdo con el fondo es inflacionario, eso es así, lo dice, digamos, el acuerdo, lo denunciamos en su momento cuando nos opusimos del Frente de Izquierda. Y bueno, me parece que eso te da una pauta de que más allá de que se diga es menor la inflación a la que tuvimos el mes pasado o hace 2 meses, es una inflación enorme y, como digo, impacta de esa manera en los sectores de trabajadores. Y tomaba un poco lo que estaba diciendo Mariano, me parece importante porque hoy hablaba con compañeros trabajadores de distintos lugares, tanto del Estado Nacional, de municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ellos tienen paritarias y tienen representación gremial. Pero muchos trabajadores son monotributistas. O sea, se utiliza el monotributo como forma de fraude laboral. Bueno, lo viene diciendo Mariano, ya está flexibilizado de hecho el mercado no es laboral. Solamente en las aplicaciones, por ejemplo, de reparto, que son impresionantes, ¿no? Tienen un montón de beneficios impositivos, etcétera, pero hacen fraude laboral a sus trabajadores, pero también se hace en el Estado, en los distintos estamentos del Estado y de todos los colores políticos, ¿no? Porque mañana se va a discutir un supuesto, digamos, alivio, etcétera, en el Congreso. Entonces, estaba conversando con muchos compañeros y es enorme la cantidad, se ha generalizado como una de las formas, ¿no?, de precarización, de flexibilización laboral, y por supuesto que los salarios son bajísimos y no tenés derecho a vacaciones, no tenés derecho a aguinaldo. Es decir, los sindicatos en muchos casos, la mayoría, te dan la espalda, ¿no?, porque no estás registrado como trabajador formal. Entonces digo, ahí hay un montón de trabajadores que inclusive pierden más que aquellos que todavía mantienen conquistas históricas, etcétera, ¿no? Ustedes que recibieron el
el pintoresco apelativo de zurdos de mierda de parte de Javier Milei. ¿Cómo ves este momento bastante complicado de Milei, por no decir esta catástrofe? Bueno, ¿Cómo la estás viendo? Mirá, me parece que un poco se va viendo, mucha gente va viendo lo que realmente piensan, ¿no? Lo que dijo con respecto a la venta de órganos, lo que dijo con respecto a el armamento, ¿no? Bueno, primero disparar y después preguntar. Me parece que ahí van quedando claras muchas cosas y que esta aparición del anticasta, etcétera, bueno, se van viendo muchas cosas, ¿no? En las que él en realidad defiende. Bueno, no dijeron absolutamente nada cuando Brown salió a decir esto de que remarcan permanentemente, porque ellos quieren beneficiar a esos grupos económicos concentrados y quieren que haya, digamos, medidas mucho más duras contra el pueblo trabajador. Es decir, no quieren ninguna libertad para las mayorías. Digamos. Conclusiones, porque no tenemos mucho tiempo, perdón. Yo vine a decir, claramente, a hablar de un tema, que me parece que hoy, es el tema central. Yo puedo entender tu discusión sobre las comisiones de los Rappi, pero hoy la Argentina tiene un golpe de mercado. Es decir, hoy estamos en un problemón mucho más grande que la comisión de una app. No es una hoy comisión la Argentina, estos días, estamos frente a un asedio económico. Hay un rumor que se generó la semana pasada de un espacio político muy definido sobre la deuda en pesos, que no es verdad y que genera hoy una disparada de todos los dólares financieros. Eso se va a trasladar a inflación, hay que decirlo claramente. Hoy la Argentina está bajo asedio de un sector financiero. Pero ¿cuáles son las medidas que se toman de parte del gobierno contra los Brown, contra los especuladores? ¿Cuáles son las medidas que toman? ¿Cuáles son las medidas que toman? Me tomo un minuto de C5N para decir, ¿cuáles son las medidas que cuidado toman? porque hay un asedio financiero sobre este gobierno o lo habrá sobre el que sea. Está en peligro la estabilidad financiera. Pero se le pone en la cara. Es verdad. ¿Cuáles son las medidas? ¿A qué viene? A llevarse los dólares. Yo creo que nos tenemos que sentar con el fondo, decirle al fondo, mira, no te vamos a poder cumplir la meta de acumular reservas. Nos tenemos que sentar nuevamente, no podemos devaluar, no podemos aumentar regulado, no podemos aumentar prepaga. Tenemos que estabilizar la economía. ¿Pero coincidís que hay un ataque? Claro que hay un ataque. No, hay un ataque. La Reserva Federal está aumentando la tasa. Hay un vuelo a la calidad. Se están yendo las posiciones en pesos porque eso lo demuestra el contado con liquidación. Lo está subiendo primero el contado con liquidación y después se va a trasladar al informal. Tiene que es ver así. primero, Viene un traslado. Hay un problema local también. Sí, también. Bueno, hay un ataque. Lamentablemente no tengo más tiempo. Cierro. Después de la Tercera Guerra Mundial. Hay movimientos locales contra el dólar. Hay movimientos locales que buscan desestabilizar y me parece que cargarse un funcionario antes de fin de año. Está claro esto. Pero el Banco Central le da los dólares está claro. a las grandes empresas para que paguen las deudas. Yo no tengo duda la de que deuda eso está pasando. Señores, es una sangría de recursos del Banco Central que permite el gobierno. Tenemos superproducción hoy, tenemos 2 notas más, así que tengo que cerrar el debate. Gracias a todos, muy amables como siempre por todo. Me quedo preocupado por lo que dijo Vázquez. Señores, ya venimos en un minuto.